Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy María Clara Roballo y hoy tendremos como invitado a Andrés Besser, profesor y candidato a doctor en ciencia política por el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Me acompañan también Ronald Rodríguez, Alejandro Martínez y Shomin Laceras. Hola Shomin, hola Ronald. Hola, María Clara. Hola, María Clara. Bueno, y con Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y con él hablaremos sobre algunos de los resultados de su investigación de la migración venezolana en Colombia. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor participar aquí en este espacio. Andrés, para iniciar, cuéntanos a nosotros y a nuestra audiencia sobre la investigación que estás adelantando para tu trabajo doctoral. ¿Qué estás investigando y por qué lo estás investigando? Claro que sí, con mucho gusto. Yo estoy haciendo un análisis comparativo entre Estados Unidos y Colombia para entender la manera en la cual los migrantes irregulares adquieren la regularización y qué efectos tiene en la vida de ellos como individuos y de sus familias. Hago trabajo de campo en Nueva York con migrantes, sobre todo mexicanos, pero también centroamericanos y de otras nacionalidades y con migrantes venezolanos en Bogotá. Andrés, los estudios de las migraciones se suelen llevar a cabo desde diferentes disciplinas y ópticas también diferentes, ¿no? Tú creo que adoptas varios caminos de investigar, ¿no? Investigas también políticas públicas, pero haces un acercamiento etnográfico. Explícanos un poco qué características tienen tus investigaciones. Claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, yo creo que el método principal que utilizo es la etnografía. La etnografía es un método que se desarrolló hace cerca de 200 años, cuando exploradores iban a comunidades muy distintas, a tribus, a comunidades indígenas, y vivían con esas comunidades para entender el modo de vida, la cultura, la ideología, las relaciones familiares que tenían personas muy distintas a ellos. En el siglo XX, la etnografía tomó un giro y se empezó a utilizar para entender problemas y sociedades contemporáneas. Entonces, en vez de estudiar al otro, en la etnografía empezamos a estudiarnos a nosotros mismos. Es un método que requiere la inmersión social, requiere pasar mucho tiempo con las personas, mucho tiempo y adquirir el respeto y la confianza de las personas que uno va a estudiar. A diferencia de otros métodos de las ciencias sociales que buscan en la distancia y en el agregado de datos entender tendencias, en la etnografía buscamos entender la historia más micro de las dinámicas sociales y políticas y cómo afecta al individuo y las familias. En mi caso, yo paso muchísimo tiempo en cigarrerías, en Fruver, en bautizos, en las salas de casa, a veces caminando en la calle con personas venezolanas que han llegado a Bogotá desde hace mucho o poco tiempo. Converso con ellos, también paso mucho tiempo en WhatsApp con muchas de las personas que participan en mi estudio, todo para entender su vida diaria, los factores a los que están sujetos en su progreso hacia la integración en Colombia, y la manera en la cual ellos entienden la regularización y entienden la política desde su perspectiva. Andrés, tú haces investigación en Estados Unidos y haces investigación en Colombia. ¿Cuáles han sido esos contrastes que te ha permitido detectar tu proceso de investigación, particularmente con dos fenómenos migratorios que tienen particularidades tan importantes en esta coyuntura de la movilidad humana hoy en el mundo? Pues te diría que algo impresionante de estudiar la migración venezolana a Colombia, en contraste con la migración de los latinoamericanos a Estados Unidos, es que s- se realza la condición tan particular que tiene Colombia. Colombia es un ejemplo para el mundo en muchos sentidos, porque no hay país que ha hecho tanto por tantos en tan poco tiempo como lo ha hecho Colombia para los venezolanos. Y es extraordinario. Em, cuando estudio a las personas latinas en Nueva York,
Uno de los factores que más pesa sobre su dinámica familiar es la posibilidad de la deportación, la posibilidad de que su vida se vea interrumpida de la noche a la mañana, tanto para el individuo como para la familia. Los niños de personas irregulares en Estados Unidos, por ejemplo, viven bajo el acecho de la amenaza de que un día podrían no volver a ver a sus padres y ver su seno familiar destruido. En Colombia eso no sucede. No sucede, para empezar, porque hay un programa de regularización muy generoso, extendido por todo el país y que acoge a una mayoría de las personas venezolanas. Eso no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos las vías para la regularización son pocas, son difíciles y no son tan completas como el PPT. En segundo lugar, el Estado estadounidense ha decidido que la deportación es una herramienta central en su gobernanza migratoria, cosa que en Colombia no se ha dado y modifica muchísimo la calidad de vida de las personas. Es decir, en Colombia es muy lindo poder estudiar la migración en Colombia, no solamente porque es un fenómeno, digamos, importante a nivel mundial, sino además porque es una historia en donde veo siempre aspectos positivos de lo que ha sucedido con venezolanos aquí. Familias que están más unidas, que no tienen miedo a la separación, jóvenes que logran documentarse y que logran cumplir, acercarse más a sus ambiciones, a su desarrollo pleno, educativo, económico y personal. Entonces, realmente es un contraste muy importante, muy poderoso. A veces perdemos de vista lo único del caso colombiano, pero cuando lo vemos en contraste con los países de destino tradicional, me parece que se realza muchísimo. Andrés, evidentemente la fortaleza del ETPB es innegable, pero quisiera también preguntarte sobre dónde has visto tú debilidades de este mecanismo de regularización, cuáles son las oportunidades de mejora y de aprendizaje también que nos da el ETPB. Muchas gracias por esa pregunta. Es muy importante. Tampoco quiero dejar la idea de que de mi investigación no se desprenden áreas de mejoría. Diría que en la primera área de mejoría es el hecho de que ahorita ya existen cerca de medio millón de venezolanos que no cumplen con los requisitos actuales del estatuto. Parte del poder del estatuto es que alcanza a abrazar a la mayoría de los venezolanos que están en Colombia. Habría que buscar una manera para que ese medio millón de personas tengan una ruta para la regularización y expandir el PPT hacia esos medio millón. Otra debilidad del PPT, del estatuto, es que hay cerca de 400,000 personas que han solicitado el estatuto y que no les ha sido entregado. Esto sabemos que el estatuto es bueno para los individuos, bueno para las familias, bueno para la economía de Colombia. Estos 400,000 personas son un área de oportunidad muy clara. Es lo que llamamos en inglés una fruta fácil de alcanzar, una meta de política pública que está al alcance del Estado colombiano y que simplemente no se ha dado. Ahí hay que poner los esfuerzos. En cuanto a quien ya tiene el PPT, yo creo que hay mejoras muy claras. Uno de ellos, hay que avanzar hacia la expansión del sistema financiero, que los venezolanos se vuelvan sujetos de crédito para que ellos puedan empezar a hacer emprendimientos con capital nacional, que no dependan de, por ejemplo, remesas de Estados Unidos o que simplemente no tengan acceso para empezar su propio negocio. Hay que expandir los derechos asociados al PPT. Por ejemplo, las licencias de conducir, que ya son una realidad en Bogotá, fueron un gran avance. Tiene que expandirse eso y expandirse el conocimiento, la comunicación de parte de las autoridades respecto a la activación de estos otros derechos que vienen con el PPT. Y bueno, por supuesto que un documento no suple el contexto social. Hay que también conjugar el PPT por ejemplo, campañas contra la xenofobia que pueden limitar la potencia de este instrumento de políticas públicas tan importante. Mira, Andrés, tú has estudiado varios casos migratorios, ¿no? Estás ahorita dedicado también al tema venezolano. Ya nos explicaste cuáles son las diferencias entre las políticas migratorias en Estados Unidos y en Colombia, pero ¿qué elementos comunes y diferenciadores también encuentras en la migración venezolana respecto a otros fenómenos migratorios? Sí, esa es también una buena pregunta. La población venezolana que vemos en Colombia em,
es muy reciente en términos históricos. Entonces, son personas que migran sin tener una red previa. En Estados Unidos, la migración latina lleva tantos años que quienes llegan a Estados Unidos ya tienen redes muy densas que les ayudan y aceleran la integración a pesar de la falta de regularización. En Colombia estamos viendo quizá ya el principio de la migración cuando ya existen las redes en el país de destino. Entonces vamos a ver una integración más acelerada gracias a esas redes, por ejemplo. Otra diferencia digamos, otra particularidad de la población venezolana es que en su mayoría son muy jóvenes, son personas en edad laboral, cuyo potencial económico y están en esa parte de su curso de vida en donde pueden aportar mucho a la sociedad de destino a la que llegan y no se puede desaprovechar esas características, esas peculiaridades. Y por último, diría que es una población migrante, pues, que está muy motivada por la familia, por mejorar las condiciones de vida de sus hijos, en muchos casos, o de sus padres. Entonces, yo una de las cosas que detecto en las poblaciones venezolanas migrantes es que una de las razones principales para haber salido de Venezuela es para poder cuidar mejor de sus familias. Y hay que de nuevo aprovechar ese impulso que tienen y darles las herramientas desde el punto de vista político para que puedan mantener la unidad familiar y cuidar de su familia de la manera más plena. Andrés, por el Darién han salido este año 174.513 personas. Un número de ellos son venezolanos y Human Rights Watch dice que los venezolanos que están saliendo, aproximadamente el 50% es de venezolanos que tuvieron un fracaso en su proceso de integración en segundos países, en el caso de Colombia, Chile, Perú. ¿Tú te has encontrado con casos de población venezolana que no haya podido regularizarse en Colombia y haya decidido irse hacia los Estados Unidos? ¿Por qué lo están haciendo y por qué lo hacen por esta vía que es tan peligrosa? Eso es un muy buen punto. Efectivamente, en mi investigación he detectado que hay tres factores que aumentan la posibilidad de que alguien tome la decisión de ir por el Darién. El primero es una falta, digamos, es los límites de la regularización, ya sea que son personas que solicitaron al PPT y no les llegó, entonces estaban a la espera y tenían expectativas altas respecto a su futuro económico que no lograron cumplir, o quienes tuvieron el PPT, pero encontraron límites en esta política de integración. Por ejemplo, tengo el caso de una persona que era económicamente muy activa y que había desarrollado varios negocios en Colombia, pero como el PPT no le daba acceso a crédito, tenía que hacerlos con prestanombres colombianos. Y varios prestanombres de esa persona tomaron los negocios que él había desarrollado por su propio esfuerzo y trabajo, y él no tuvo recursos legales para luego demandar, digamos, la propiedad sobre esos negocios y prefirió irse a Estados Unidos. Ahí vemos donde la importancia de que la regularización no sea solamente una política de tajo, sino que esté en constante evolución y llenando esas brechas. Y la tercera razón, bueno, otra razón que yo veo en mi investigación es que tienen familiares o amigos que ya están en Estados Unidos y que se imaginan ya la vida de personas que quizás salieron de sus pueblos de orígenes en Venezuela, de su ciudad de origen, y que ven una vida de consumo muy alto, lo que llamamos en la sociología consumo conspicuo en redes sociales. Entonces, por ejemplo, ser dueño de un coche en Estados Unidos es una necesidad, no es un lujo, porque sin el carro uno no puede ir a la escuela o al trabajo, pero cuando ponen en redes sociales sus amigos que están en Estados Unidos que compraron un coche, surge lo que a veces llamamos las brechas aspiracionales. Lo ven como un consumo conspicuo que detona la voluntad de querer también tener esos niveles de consumo. Y por último, tener hijos pequeños, tener hijos chicos, también aumenta la probabilidad de querer salir hacia Estados Unidos. Y eso es una ironía, una paradoja aparente. Pero cuando uno a través del método etnográfico busca entender mejor cómo es que el nacimiento de un hijo puede llevar a querer ir a Estados Unidos, uno aprende rápidamente que en primer lugar existen deficiencias en el sistema de cuidados para las familias venezolanas.
Entonces tienen poco tiempo las madres para poder trabajar y además cumplir con las obligaciones de cuidado de los hijos, razón por la cual dependen de un solo salario muchas veces para una unidad familiar entera. Y sin un crecimiento salarial, esas personas pues simplemente van a buscar alternativas, porque los hijos son una motivación muy grande para Estados Unidos. Entonces están dispuestos no solamente a arriesgarse en el camino del Darién, sino además a vivir de manera separada a sus familias para poder mandar remesas de regreso. Y bueno, como una anotación a este punto, yo creo que si aumentara la regularización y se llenaran las brechas de la regularización, veríamos sin duda menos movilidad hacia Estados Unidos. Pero en un país como Colombia, en donde incluso personas nacionales buscan ir a Estados Unidos para aumentar los ingresos que obtienen o por diferentes motivaciones van a Estados Unidos, es apenas natural que también personas que han salido, que están aquí de otros países también busquen emigrar hacia Estados Unidos. Entonces, si bien lo desafortunado es, digamos, lo peligroso del camino, no debemos ver con sorpresa ni debemos interpretar como una falla sistémica de la política de regularización que algunas personas venezolanas quieran irse a Estados Unidos. Es normal, las brechas salariales con Estados Unidos y América Latina son enormes. El factor de atracción es muy fuerte. Entonces, siempre tenemos que pensar en un contexto, ¿no? Cuando evaluamos el éxito de una política tan importante como el PPT y no apresurarnos a pensar que es una falla grande porque estamos viendo gente salir a Estados Unidos. Hay que verlo también en el contexto y en este caso, pues es muy claro porque algunos querrían irse. Andrés, en un minuto te quería que nos contaras un poco cómo fue tu experiencia en LASA, LASA Bogotá 2024, LASA es la Asociación de Estudios Latinoamericanos más importante en Latinoamérica. ¿Cómo te fue? ¿Tuviste una semana muy dinámica? ¿Cómo fue tu interacción con otros investigadores que también están investigando temas migratorios? Pues fue increíble, creo que Bogotá demostró que es una maravillosa ciudad, mucha gente se percató, cosa que yo ya sabía porque llevo años viviendo aquí, pero otros investigadores se dieron cuenta que Bogotá es una ciudad fantástica, que el sistema de universidades, el ecosistema de universidades colombiano es muy potente, que hay investigadores de altísimo nivel como ustedes, que hay proyectos muy interesantes. Eso fue muy grato. Para mí en lo personal fue sorprendente ver en LASA tanto interés por la migración no solamente de venezolanos hacia Colombia, sino de otras partes de Latinoamérica. Latinoamérica se está volviendo, ya dejó de ser una región solo de emigración y está volviéndose en una región con distintos países de destino. Fue muy importante ver este cambio en la academia, donde ya reconocemos a América Latina como una región en donde la movilidad humana es una de las historias más comunes y más importantes. Muchísimas gracias al profesor Andrés Becerrayas por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal La Silla Vacía.